¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, pues dada la suspensión temporal de las clases y a falta de un medio mejor, ¿vale? Pues voy a colgar algunos vídeos, algunas clases, algunas explicaciones sobre el siguiente tema que nos tocaría por ver en Historia de la Filosofía, que como sabréis es San Agustín, el primer filósofo de la época medieval. Bueno, pido disculpas de antemano por la calidad del vídeo porque lo único que tengo a mano es la webcam de mi portátil. Pero bueno, aún así, pues espero que que os sea de ayuda para entender el autor, para empezar a ver un poco qué diferencias hay, sobre todo entre la filosofía griega y la filosofía cristiana en esta segunda etapa medieval, ¿vale? Del temario de la EBAU. Habréis visto que entre Aristóteles, que es el segundo autor que hemos visto, y San Agustín, pues medía prácticamente 1000 años, ¿vale? Aristóteles es del siglo IV antes de Cristo, San Agustín es del siglo IV después de Cristo. Entonces, bueno, con este vídeo simplemente pretendo daros una pequeña introducción para que veáis qué ha cambiado exactamente en ese vasto lapso de tiempo, ¿vale? Entre Aristóteles y San Agustín. Bueno, pues si consultáis el aula virtual, intentaré mandarlo también por mail, ¿vale? Por el Gmail que utilizo habitualmente, porque el aula virtual funciona fatal y el correo de Educamadrid, lamentablemente, también. Entonces intentaré mandarlo por mail, ¿vale? Anoche lo colgué en el aula virtual, no sé si habréis podido acceder. Pero bueno, veréis un archivo que he subido titulado Cristianismo versus Filosofía griega, ¿vale? En el que pues, veréis una tabla donde se explican las principales diferencias que hay entre los filósofos cristianos de la Edad Media y los filósofos griegos, que son los que ya hemos estudiado. ¿Vale? Entonces es el tema de este vídeo. Con este vídeo voy a intentar que tengas presente cuál es el modo de pensar de la filosofía medieval, ¿vale? Y qué ideas, desde qué ideas o presupuestos parten los filósofos medievales que no existían en los filósofos que hemos visto de la filosofía griega. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente tenéis que pensar que la filosofía griega con la caída del Imperio Romano, pues digamos que deja de ser el pensamiento oficial en todo el Mediterráneo y tiene que pasar a dialogar, a discutir con el cristianismo, que es el movimiento intelectual, ¿vale? Es la religión fundamental de la Europa cristiana, que es a la que se ciñe el temario de la EBAU, ¿vale? Pensad que esto sucede a partir del siglo segundo, ¿vale? Digamos que el último gran sistema filosófico de la antigüedad pues es el aristotelismo, ¿vale? Después de que Atenas sea el centro del pensamiento mediterráneo, pues la filosofía se traslada por el lado de Oriente hacia el Imperio Bizantino y en Occidente, pues el foco principal es la Biblioteca de Alejandría, ¿vale? Si queréis una buena introducción a este tema, pues os aconsejo que le echéis un ojo, que veáis la película Ágora, ¿vale? De Alejandro Amenábar. Os puede servir como una buena introducción para que veáis, para que os hagáis una idea de cómo es la época de la que vamos a empezar a hablar, ¿vale? De en qué época, pues vivió, por ejemplo, bueno, San Agustín es un poco más posterior, pero bueno, ¿cuál es el cambio fundamental de la filosofía griega? El cristianismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si echáis un ojo a la tabla, ¿vale? Podréis ir siguiendo más o menos mi explicación de forma sencilla, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre los pensadores cristianos que vamos a empezar a ver y la filosofía griega, que más o menos ya conocemos? Bueno, pues en primer lugar habría que decir que a diferencia de la filosofía griega, ¿vale? De las filosofías de Platón o de Aristóteles, el cristianismo se postula, ¿vale? Se propone a sí mismo como una doctrina religiosa que promete la salvación de los hombres. O sea, ¿qué diferencia hay entre una doctrina religiosa, ¿vale? Un mensaje religioso que promete a sus fieles que si se convierten y creen en la palabra del Señor serán salvados o alcanzarán la inmortalidad del alma, y una teoría filosófica? Bueno, en principio a los filósofos no les interesa otra cosa más que explicar la realidad. Una teoría filosófica, una filosofía, es un intento de explicación racional del mundo en el que se vive. En ese sentido, pues la filosofía griega no hace promesas, no promete nada a nadie, ¿vale? Mientras que el cristianismo, pues ya digo, es un mensaje de salvación, ¿vale? Es pues bueno, una doctrina que promete a los que creen en ella que serán salvados, que alcanzarán la inmortalidad del alma. Bueno, ¿qué significa exactamente creer en el Dios cristiano? Bueno, como sabéis, el cristianismo es una secta judía, surge como una especie de heterodoxia, como una especie de desvío de la religión griega monoteísta, ¿no? Entonces, lo fundamental que distingue al cristianismo de otras filosofías es que es una religión, perdón, de otras religiones, es que es una religión escrita. Con lo cual, ¿qué significa para un cristiano creer en Dios? Pues significa creer en la palabra de Dios, o sea, en las Sagradas Escrituras. ¿Vale? Sabéis que lo he dicho alguna vez en clase, la Biblia, pues digamos que tiene como dos temporadas, ¿vale? La primera temporada es el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de la religión judía. Los cristianos, además de creer en el Antiguo Testamento, creen en lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, que son una serie de evangelios y testimonios de Jesús de Nazaret y sus discípulos, ¿vale? Entonces, creer en Dios para un cristiano significa creer
en lo que está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ya una diferencia fundamental entre la religión cristiana y la filosofía griega. La religión cristiana exige que la profese, el creyente, el converso, tenga fe. ¿Qué es la fe? Bueno, pues la fe es algo que no ha existido nunca antes hasta la aparición del cristianismo. ¿Vale? En el mundo griego no existe una palabra para decir fe. La propia palabra fe, pues en latín, fides, viene de la palabra griega que los griegos empleaban para decir creencia, pisteo. Si echáis un ojo al cuadro de las formas del saber que hemos visto en la filosofía de Platón, veréis que en el penúltimo peldaño, en creencia u opinión, aparece la palabra pisteo, que es de donde viene la palabra fe, y en español. Bueno, para un griego no existe lo que llamaríamos hoy fe. Fe significa pues creencia, opinión, doxa. En cambio, para un cristiano la fe es un acto de voluntad. Es decir, los cristianos inventan o descubren, como queráis llamar, el ámbito que nosotros llamaríamos de la interioridad, lo que nosotros llamaríamos la intimidad del ser humano. ¿No? Cuando tú haces algo malo en clase y te castigan a un rincón y te dicen que pienses en lo que has hecho, ¿vale? O te preguntan si tienes remordimientos. Esa es una forma de hablar que han inventado los cristianos, ¿vale? Esta creencia en que los hombres, los seres humanos, por dentro tenemos remordimientos, pensamientos, que podemos dialogar con nosotros mismos, ¿vale? Esta forma de interioridad la inventa, por extraño que os pueda parecer, la religión cristiana. En ese sentido, la fe, para un cristiano, es un acto interno, privado, de afirmación de la voluntad, ¿vale? A diferencia de la razón, que simplemente intenta explicar la realidad. La fe tiene más que ver con la voluntad, ¿vale? Para creer en Dios hay que querer creer en Dios primero. Entonces, en ese sentido, como digo, pues al igual que hemos visto que en el mundo griego no existe la idea de creación, por ejemplo, como veremos a continuación, los griegos siempre creyeron que la materia es eterna. Pues tampoco existe entre los griegos la idea de la interioridad o de la intimidad. Eso es algo que inventa el cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya dos diferencias fundamentales. El cristianismo, os decía, es un mensaje de salvación, es una doctrina que pretende o que promete la inmortalidad del alma a quien crea en ella, a quien despliega la fe, a quien tenga fe. ¿Qué es la fe? Pues como digo, la fe también es un invento específicamente cristiano. Los griegos no saben lo que es la fe. No, ya digo, es una idea que no existe. ¿Vale? Bueno, además, la fe es necesaria porque en muchos puntos importantísimos de las Sagradas Escrituras de la Biblia se dan mensajes o se exponen doctrinas directamente irracionales o ilógicas. Pues hay muchísimos casos en la filosofía a esta parte, a estos dogmas de la religión que parecen ser imposibles de creer o que parecen atentar contra las normas que conocemos del mundo o contra la razón, se les suele llamar misterios. ¿Vale? Un misterio es una afirmación religiosa que uno tiene que creer por fe, porque es absolutamente irracional, indemostrable por la vía de la razón. Pensad, por ejemplo, en que la Iglesia, el catolicismo, enuncia que su Dios, que es un Dios también muy especial, que no tiene nada que ver con los dioses griegos, es un Dios, pero a la vez tres personas. O sea, es uno y tres a la vez. Pues esto supone una violación flagrante del principio de contradicción, no digamos de la ley más elemental del pensamiento, de la lógica, que es, pues nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. ¿Cómo puede ser un Dios uno y tres a la vez? Pues aquí tenemos un misterio, el misterio de la Trinidad, un dogma, ¿vale? Entonces, para creerlo, y es muy importante que te lo creas, porque si no, no obtienes la salvación del alma, tienes que dejar de lado la razón y partir de la fe, ¿vale? De querer creerlo. Junto al misterio de la Trinidad, pues hay muchos ejemplos que podríamos poner. Pues el cristianismo, por ejemplo, siendo más lejos, se diferencia de la religión judaica en muchos puntos, pero uno fundamental es que cree que Jesucristo es Dios encarnado. Los judíos ya creen que hay profetas del Señor, que Dios envía o inspira a algunos de los hombres para transmitir sus mensajes, pero los cristianos creen además que Jesucristo no es simplemente un profeta más, sino que es su Hijo, es Dios mismo. ¿Cómo puede un Dios, algo, digamos, ideal, encarnarse en el cuerpo de un ser humano además muy pobre, que ha nacido en un pesebre, en una ciudad chiquitísima como es Belén, y que pues, dicen que es el hijo de un carpintero? Pues esto tampoco tiene ningún sentido para los filósofos griegos, ¿de acuerdo? Bueno, pues
De entre todas las cosas que los cristianos anuncian o predican de su Dios, que uno tiene que creer, hay una que digamos que fue el colmo del absurdo para la filosofía griega, ¿vale? Pensad que el cristianismo, pues como quizás sepáis, pues nace, se extiende desde la península de Judea, ¿vale? En Oriente, a todo el mundo, a la muerte de Jesucristo, que no deja nada escrito. Jesucristo encarga a sus discípulos que transmitan el mensaje, ¿vale? Porque es fundamental intentar salvar a cuantos más seres humanos mejor, ¿vale? Que puedan conocer a Dios y creer en Él. Entonces cuenta bueno, pues cuando la palabra llega a Grecia, donde todavía se lee y se estudia a los filósofos griegos, hay muchas ideas que los griegos no pueden ni siquiera concebir, ¿vale? Una especialmente escandalosa fue, como os decía hace un minuto, la idea de creación, ¿vale? En el mundo griego, pues ya sabemos desde Parménides que el concepto de creación es imposible. O sea, un griego no puede entender ni concebir que de la nada surja el ser. Parménides ya había demostrado, con argumentos lógicos incontestables, inapelables, que la materia tiene que ser eterna, que el no ser no puede existir, porque de la nada no puede surgir el ser, y viceversa. La destrucción también es imposible. Algo que es no puede desaparecer y dejar de ser. Entonces, la conclusión lógica de este argumento es que la materia es eterna, necesariamente ha existido siempre y siempre existirá. Esto es, digamos, que una especie de axioma. Esto para un griego es evidente, casi no hay ni que demostrarlo. Bueno, pues el pensamiento cristiano parte de otros supuestos. Frente a la idea griega de que la materia es eterna y ha existido siempre, los cristianos consideran que la materia ha sido creada por su Dios. Uno de los atributos, de las cualidades más difíciles de entender del Dios cristiano para un griego, es que los cristianos dicen que su Dios, que Dios ha creado el mundo a partir de la nada, que la materia es creada, ha tenido un comienzo en el tiempo y, así como tiene un comienzo, tendrá un final. ¿Vale? Los cristianos al comienzo, a la creación del mundo, como quizás sepáis, la llaman Génesis, ¿vale? Es el primer libro de la Biblia. Pues al último episodio de la creación, ¿vale? Al momento en el que la creación dejará de existir y vendrá Dios a destruir su obra, se le llama Apocalipsis, que en hebreo antiguo significa revelación, pero bueno, no hablaremos ahora de esto. Entonces, esto, digamos que con estas ideas de que la materia tuvo un comienzo en el tiempo y así como tuvo un comienzo tendrá un final, eh, se inaugura una forma diferente de pensar, una forma distinta de hacer filosofía, desde presupuestos que nada tienen que ver respecto de la filosofía griega, que como digo, siempre pensó que la materia es eterna. En este sentido, en el mundo de la filosofía cristiana surge una distinción que comenzaremos a ver entre lo inmanente y lo trascendente. Un par de palabras así de tecnicismos filosóficos que tenemos que empezar a manejar. ¿De acuerdo? Bueno, los cristianos, por su forma de pensar y de explicar el origen de la realidad, consideran que la relación que hay entre el mundo, que ellos llaman la creación, porque es obra de Dios, y Dios, es una relación trascendente. ¿Vale? Trascendente, decimos en filosofía, una relación entre dos realidades que se sitúan en planos ontológicos diferentes, que se sitúan en dimensiones distintas de la realidad, ¿vale? Para que me entendáis. En este sentido, según el cristianismo, Dios es radicalmente diferente de su obra, de su creación. Es decir, entre los dos hay un abismo insalvable que los separa. La filosofía griega, en cambio, no cree en la trascendencia. Cree que, como la materia ha existido siempre y es eterna, y nadie ha venido desde fuera a crearla, todo lo que existe pertenece al mismo orden de realidad. En ese sentido, tanto el motor inmóvil en Aristóteles, por ejemplo, como las ideas, no están, por más que se diga en muchos libros de filosofía, en otro mundo. O sea, la relación que hay entre las ideas de Platón y el mundo de la materia es inmanente, al igual que la relación que hay entre Dios y su creación es trascendente, ¿vale? Para los cristianos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que para un griego, por ejemplo, el motor inmóvil está dentro del mundo. Para un griego, las ideas, ¿vale? Han sido transfiguradas, han sido puestas digamos, en el mundo por un Dios que no es que haya creado la materia, sino que lo que ha hecho ha sido ordenarla. ¿Vale? Pues los mitos sobre el origen del mundo, la teogonía de Hesíodo en el mundo griego, no habla de creación, sino que simplemente nos cuenta que, como la materia es eterna, como mucho lo que ha podido hacer un Dios es ordenarla, ¿vale? Implantar en ella algunos modelos ideales, como son las ideas de Platón, o una meta ideal a la que el mundo aspira, como es el motor inmóvil de Aristóteles. Pero en el mundo griego, como no existe la creación y la materia es eterna, lo que hacen los dioses es ordenarla. En ese sentido, pues por ejemplo, si uno lee la Teogonía, que es
relato que habla del origen del mundo, el mito que cuenta el origen del mundo en el mundo griego, uno ve que el mundo pasa de ser un caos, ¿vale? Una totalidad sin ley, donde las cosas están unidas y no hay diferencias, donde el cielo sigue unido con la tierra, por ejemplo, a ser un cosmos, que significa una totalidad ordenada, una totalidad en la que ya está sometida a normas y a leyes y en la que las cosas se van separando y se van distinguiendo unas de otras, ¿vale? En ese sentido, para los griegos, los dioses, o lo que llaman los griegos un dios, no tiene nada que ver con lo que los cristianos llaman Dios. Dios para los griegos es una inteligencia, ¿vale? Una especie de fuerza anónima que ordena la materia. Una especie de gran ordenador o simulador que impone a la materia cierto tipo de leyes o de modelos. Así, por ejemplo, tenemos el demiurgo de Platón. El demiurgo de Platón no crea la materia. Como mucho, le da forma y la somete a ciertas normas, que son las que están, las que existen en las ideas. El demiurgo, si recordáis la filosofía de Platón, lo que hace es que se fija en los modelos de las ideas y los implanta en la materia, pero no la crea. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo más importante que tenemos que saber antes de empezar a leer y a estudiar a San Agustín. ¿De acuerdo? A San Agustín y Santo Tomás. ¿Vale? Entonces os recomiendo que con esta clase presente, si os sirve de ayuda, le echéis un ojo a la tabla, la distinción, el esquema que os he subido sobre las diferencias. ¿Vale? Ya después de esto, comencéis a leer el primer apartado, que sería pues, el problema del conocimiento. ¿Vale? Ya os anticipo que en la filosofía medieval el problema del conocimiento equivale a explicar las relaciones entre la fe y la razón. ¿Vale? Por los motivos que hemos visto, lo primero que tienen que hacer los filósofos cristianos, si asumen o si quieren dialogar con la filosofía griega, es explicar qué relación hay, si es que puede haber alguna, entre la fe y la razón. Cuál es prioritaria y en cuál hay que confiar más. ¿Vale? Veréis que los dos textos de San Agustín que os he dejado para comentar, los dos tratan sobre este problema, sobre las relaciones entre la fe y la razón. ¿Vale? Ese tema pues ya os lo explicaré en otro vídeo sobre la filosofía de San Agustín y ya veremos en concreto qué respuesta da San Agustín a este problema. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Para cualquier duda me escribís al mail. ¿Vale? Mi idea es, como en clase nada más también vamos muy justos de tiempo, mi idea es dedicar un vídeo a la resolución de las dudas que me podéis enviar. De forma que si me escribís al mail cualquier dudilla, pues igual puedo responderlas todas en un mismo vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que nos podamos ver por clase pronto y que este vídeo os haya servido de algo. Un saludo, chicos. Cuidaos mucho.